Hola a todos y a todas. En la recomendación de hoy os hablaremos del Set, un juego de cartas que nos ayudará a estimular la lógica, la concentración y la percepción visual en nuestros alumnos. El Set fue ideado por la genetista Marcia J. Falco, mientras investigaba si la epilepsia era hereditaria en los pastores alemanes. Falco creó unas cartas con símbolos para representar los diferentes genes y cromosomas involucrados en la cuestión, y al hacerlo, descubrió lo divertido que podía llegar a ser jugar con ellas. Fue así como nació el Set. En el Set tenemos una baraja de cartas donde cada una está definida por 4 características. Símbolos. Cada carta contiene óvalos, ondas o rombos. Colores. Los símbolos son rojos, verdes o lilas. Número. Cada carta contiene 1, 2 o 3 símbolos. Fondo. Los símbolos son sólidos, rayados o sin fondo. Por ejemplo, esta carta es la única que contiene 2 óvalos rojos rayados. La dinámica general del Set consiste en disponer un número de cartas, normalmente 12, encima de la mesa y ser el primero en encontrar un set, palabra que en inglés significa grupo o conjunto. No es sencillo explicar ni entender qué es un set de buenas a primeras. De hecho, podemos decir que se requiere una buena competencia comunicativa para hacerlo. Las instrucciones del juego nos lo explican así. Un set consiste en 3 cartas, las características de las cuales, evaluadas una a una, son iguales en cada carta o diferentes en todas ellas. Todas las características, por separado, deben satisfacer la regla. Aquí tenemos un ejemplo. En este grupo de 3 cartas, todas comparten el símbolo rombo, todas se diferencian por el color, todas comparten el mismo número, 3, y todas se diferencian por el fondo. Y entonces, ¿qué no es un set? Pues por ejemplo, este otro grupo de cartas. Es cierto que comparten el mismo símbolo y el mismo número. Y también es cierto que el color es diferente en cada uno. Pero en el caso del fondo, son 2 rayadas y una es sólida. Por lo tanto, no es un set. Por supuesto, la primera actividad que podemos llevar a cabo en el aula es sencillamente jugar a encontrar sets. La camiseta publicitaria del juego nos ofrece un rico conjunto de 12 cartas, entre las cuales podemos hallar hasta 6 combinaciones diferentes. ¿Sois capaces de encontrarlas todas? Al principio, observaremos que a menudo 2 jugadores no se pondrán de acuerdo en si las 3 cartas escogidas por alguien forman un set o no. Argumentar esta respuesta será un excelente ejercicio de razonamiento y comunicación. Una vez que nuestros alumnos hayan jugado, podríamos preguntarles: ¿cuántas cartas creéis que tiene este juego? ¿Cuántas tendría si solo hubiera 2 colores? ¿Y si solo hubiera 3 características? Estas preguntas les conducirán a comprender uno de los usos de las potencias, el cálculo de combinaciones. También podríamos esconder una o varias cartas y pedirles que descubran cuáles faltan. Esta actividad requerirá ser sistemáticos y muy ordenados. Y puesto que podemos formar sets haciendo que las características sean iguales o diferentes para cada carta del trío, podríamos formar un set en el que todos los atributos sean compartidos por las 3 cartas? Razonando, observaremos que no es posible, ya que ello significaría que las 3 cartas fueran absolutamente iguales y en el juego no hay cartas repetidas. Pero ¿podríamos formar un set en el que 3 de las características sean compartidas por las 3 cartas? ¿Y uno en el que solo 2 características sean iguales en todas? ¿Y un set en el que las cartas solo compartan una única característica común? ¿Y podríamos formar uno en el que las 3 cartas no compartan ningún atributo entre sí? La respuesta a todas estas preguntas es sí. Y buscar un ejemplo para cada caso ayudará a nuestros estudiantes a ver las diferentes relaciones que se pueden establecer entre las cartas. Otra actividad puede consistir en presentar 2 cartas cualesquiera y preguntar con qué otras cartas podríamos combinarlas para formar un set. Merece la pena conducir una discusión con nuestros alumnos y ayudarles a deducir que dadas 2 cartas cualesquiera, solo existe una única carta que complete el set. De nuevo, justificarlo pondrá en juego las competencias de razonamiento y comunicación de nuestro alumnado. Este descubrimiento, de hecho, sienta las bases para responder una pregunta nada trivial que podríamos utilizar en el aula de secundaria. ¿Cuántos sets diferentes se pueden crear?
Aunque los sets sean tríos, acabamos de ver que cada combinación está condicionada por las dos primeras cartas que se escojan. Así pues, este problema se puede enfocar desde la perspectiva de calcular cuántas parejas distintas podemos formar con las 81 cartas que componen la baraja. La primera carta se podrá combinar con 80. La segunda, solo con 79, porque una ya la hemos contado. La tercera, con 78. Como vemos, podemos aprovechar este contexto para presentar o trabajar el concepto de progresión aritmética. Por último, unas preguntas para que las resolváis los más valientes. En las instrucciones aparece una nota en la que se indica que, con 12 cartas sobre la mesa, hay un 97% de probabilidades de que exista un set. Con 15, la probabilidad aumenta hasta el 99,96%. ¿Cómo podemos llegar a estos resultados? ¿Seríais capaces de escoger 15 cartas que no formen ningún set? ¿Y a partir de qué número de cartas existe un 100% de probabilidad de tener un set? Os animamos a probar estas sugerencias en el aula y a responder a estos retos. Hacednos llegar vuestros mensajes a través de las redes sociales con la etiqueta #InoamadSet. ¡Hasta la próxima!